Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Tenemos ahí en control de emisiones de la máquina del día de hoy, tenemos a Nano Preyac y lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en la preparación de este programa. La Máquina de Pensar les va a proponer para esta semana algo diferente y la queremos comenzar con una entrevista a uno de los mejores fotógrafos españoles de la actualidad. Él se llama Chema Amadós y los invito a escuchar. Bueno amigos, vamos a darle la bienvenida. Es un honor para mí recibir en La Máquina de Pensar aquí en Radio Uruguay, en Montevideo, a Chema Amadós. ¿Cómo andas, Chema? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Chema Amadós, bueno, para los que no lo conocen, es un reconocido fotógrafo español. En el 2000 se le fue concedido el Premio Nacional de Fotografía y bueno, ha realizado numerosas exposiciones y también Chema tiene unos trabajos junto a escritores, que fue un poco lo que detonó, o la idea fue de llamarlo, para conversar sobre dos libros, uno sobre Ramón Gómez de la Serna, el de las Greguerías, ustedes ya lo conocen a Ramón, y otro sobre un poeta que no es tan conocido, pero es un gran poeta catalán, Joan Brossa. ¿Nos puedes contar antes cómo fue la experiencia esto de todo? Primero, ¿qué es una Polaroid gigante? Bueno, pues la verdad, bueno, fue una invitación de hace, no sabría decir cuánto tiempo, pero bueno, ya unos cuantos años. Fue como a mediados de los 90 o una cosa así. Y recientemente me enteré yo también que la exposición estaba viajando para allá. Fue una invitación del Centro Andaluz de Fotografía, que había conseguido la posibilidad de trabajar con una cámara Polaroid gigante. Entonces, bueno, cuando se dice gigante, es gigante de verdad. Era una cámara, pues bueno, no sé, como más grande que el tamaño de una cabina telefónica, por hacernos una idea, ¿no? Y bueno, pues entonces invitaron a una serie de fotógrafos a que pasaran por allí. El estudio lo habían montado en el escenario de un teatro. Y entonces, pues bueno, allí podías montar algunas escenografías y tenías la posibilidad de utilizar esa cámara, ¿no? Que siempre, pues bueno, la verdad que es una experiencia muy particular, en la medida que no tengo ni idea cuántas cámaras de ese tipo puede haber en el mundo, pero acá bueno. En la información dice que hay 5 en el mundo, pero en la información que yo tengo, hablaba de que la cámara era grande, pero que alcanzaba 1 metro, algo así. 1 metro. No me imaginaba yo una cabina telefónica. En la que estuvimos allí utilizando, o yo no sé, a ver si es que ya me flaquea o la memoria la falseo con el paso del tiempo, pues yo la recordaba tremenda, la cámara. Y es del mismo sistema de la Polaroid, aquella chica que uno saca y al ratito empieza a salir la foto impresa. Sí, exactamente igual, es el mismo proceso, solo que, bueno, pues que sacas una foto de allí, yo creo, ya casi me da miedo asegurar nada, pero creo recordar que las copias eran como de un 50-60. Exacto, no, entonces de ahí debe estar mal la información. Las copias son de medio metro, 50 por 60, y no la cámara, que la cámara es muchísimo más grande, gigante. Ajá. Vale, sí. Bueno, la Polaroid en su momento se planteó como algo instantáneo y como algo con mucha utilidad, o sea, con mucho énfasis en la utilidad y no tanto en la manipulación artística. Sí, pero bueno, curiosamente luego yo creo que con el paso del tiempo se convirtió en un tipo de material que se prestaba también a todo tipo de manipulaciones, ¿no? Un poco, al menos, o por los trabajos que yo pueda conocer que se han hecho con cámaras de Polaroid, ¿no? Que hay como soportes diferentes, copias que llevaban negativo que se podía manipular, gente que quitaba un poco o fotógrafos que quitaban la gelatina de la impresión y lo dejaban casi como un paño, ¿no? Bueno, ha habido muchas técnicas en torno a las Polaroid, ¿no? Yo creo que en ese sentido era un material, bueno, yo no lo he utilizado prácticamente, pero que ha habido muchos artistas a lo largo y fotógrafos a lo largo de la historia que lo han venido usando. Pareciera como que en su momento fue, digamos, algo para la familia o algo para ser más rápido, más doméstico, más utilizable.
y hasta descartable, y después al dejar de ser dejar de ser fabricado en serio, dejar de ser fabricado como un gran producto masivo, se convirtió en parte para la manipulación artística. Chema, yo te estoy preguntando todo esto, estaba pensando ahora, porque la Polaroid de alguna forma es el precedente de algo que quizás esté instalado ya supongo yo, vos como fotógrafo y los cineastas también lo plantean, que es la diferencia o el debate o la tensión que hay entre las cámaras digitales y las cámaras analógicas o de celuloide. Yo sé que esto puede parecer un poco técnico, pero de alguna forma, digo para los que nos escuchan, de alguna forma las cámaras Polaroid anticipaban eso, ¿no? La idea de yo en mi casa poder sacar muchas fotos, no tener que llamar a nadie y verlas inmediatamente. Sí, en ese sentido era como un primer intento, ¿no? Un primer acercamiento para conseguir esa inmediatez, ¿no? Que de alguna manera a la hora de hacer fotografías pues todo el mundo desearía o gustaría de tener, ¿no? Era evidentemente pues la ventaja principal de la Polaroid, el hecho de poder hacer la toma y disponer al momento de la imagen en una copia pequeña, pero que bueno, cubría, digamos, ¿no? esas necesidades. Y de alguna manera, pues bueno, es algo que evidentemente ha tomado el relevo en ese sentido, ¿no? Que yo creo que por eso también un poco la Polaroid perdió un poco, bueno, pues se vio que se quedaba sin mercado en la medida de que, pues bueno, todo el mundo que utiliza la fotografía digital tiene ya un poco, ¿no? Cubre ese aspecto, puede disponer de las imágenes en la pantalla de su ordenador, imprimir o lo que quiera en cualquier momento. Pero en tu caso de fotógrafo, y ahora después vamos a hablar de tu trabajo, ¿cuál es tu idea, cuál es tu acercamiento, tu posición frente, o tu reflexión frente a estas cámaras digitales que en realidad han ido tomando no solamente, digamos, las fotografías domésticas, sino las de prensa, por ejemplo, ¿no? Uno va yo hace poco fui a una conferencia de prensa donde estaba Mario Vargas Llosa, y mientras el hombre hablaba, los fotógrafos durante los 20 minutos que habló estaban era constante, ¿no? Sí, bueno, supongo que ha cambiado también, ¿no? La manera de trabajar de los reporteros. En mi propio caso, bueno, es un tanto particular en la medida de que yo ya, la verdad, me estoy quedando un poco ahí con la sensación de ser una especie como de dinosaurio, por decirlo de alguna manera, porque sigo trabajando, ¿no? Con fotografía analógica, ¿no? Y sigo trabajando no por capricho, no porque no me interese la fotografía digital, que me parece fascinante como herramienta y por las posibilidades también que ofrece, sino más que nada es por una cuestión también un poco de concepto, ¿no? Yo creo que son dos técnicas distintas, dos técnicas diferentes, que suponen una relación distinta, ¿no? Totalmente diferente con la idea de realidad, ¿no? O sea, que mientras la fotografía analógica tiene una relación muy estrecha, ¿no? Cualquier persona que contempla una fotografía, independiente de que todos somos conscientes, ¿no? De la capacidad que a estas alturas, pues bueno, tiene la fotografía, digamos, de someter esa imagen como a una cierta ficción, pero en el momento de trabajar con una fotografía analógica, digamos que la idea de realidad es mucho más evidente, mucho más presente. Cualquier imagen realizada con esa técnica parece que responde a un fragmento de la realidad, ¿no? Digamos que en este caso la realidad sería el punto final, al punto a donde llega esa imagen, mientras que la fotografía digital, para ella la realidad es el punto de partida. Ahí se toma una imagen y a partir de ahí empiezas a trabajar en ella y puedes hacer, pues bueno, prácticamente todo lo que pase por tu cabeza, ¿no? A la hora de manipular esa imagen. Y en mi caso me interesa un poco por el tipo de trabajo que hago. Trabajo con objetos manipulados. Me interesa que ese quiebro, esa falla que se le encuentra a la realidad esté situada dentro de su propio territorio, ¿no? Tiene que ver, digo, las fotografía digital, entre otras diferencias notorias, más allá de la inmediatez, más allá de la masividad y de la cantidad de fotos que se pueden sacar, ¿no? O sea, es ilimitado. Más allá hay varias diferencias, pero la que surge en general como primera es la que acabas de señalar.
es la capacidad de manipulación de la imagen digital, lo cual no quiere decir que la analógica, la de celuloide, no se pueda, la de emulsión no se pueda manipular. Se puede, pero no al extremo de la digital. Tanto es así que digo, yo tengo hijos, tengo una hija chica y muchas veces cuando veo una foto en la computadora me dice, esta no estará, no tendrá un efecto digital, no tendrá, no estará retocada. Y estamos hablando de alguien de 10 años, digo, no, un poco más. O sea, esto va acostumbrando el ojo. Y, Chema, esto tiene que ver con tu trabajo específicamente, porque cuando uno ve tu trabajo, yo supongo que no es lo mismo verlo en la década del 80 o a principios de los 90 que verlo en el 2011. La idea inmediata que surge en algunas de tus fotos es, ¿y esto lo habrá hecho en realidad o hay un retoque, una cuestión digital? Bueno, claro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque si no los amigos que nos escuchan no nos pueden quizás comprender en la cabalidad. Hay una foto que me gustó mucho en tu foto poemario con Joan Brossa y que es, imaginen ustedes, un vidrio donde hay un montón de gotitas de agua, ¿no? Oscuro, donde hay mucha oscuridad, y esas gotitas de agua, algunas están engarzadas por una aguja, o sea, con un hilo y que está engarzado a una aguja. Entonces eso cambia radicalmente las gotitas de agua porque pasan a ser algo que primeramente es como caótico, estas gotitas quedan engarzadas. Y a mí se me ocurrió, digo, ¿pero esto será real o estará digitalizado o con algún recurso? Sí, no, está todo un poco como decía, ¿no? Son imágenes que están construidas y la fotografía, digamos que el papel que viene a jugar dentro de mi trabajo es el que se ha venido ocupando tradicionalmente, ¿no? En la medida que lo único que hace es preservar, conservar. Si normalmente lo que ha hecho pues era preservar para la memoria, ya sean lugares, personas, ¿no? En este caso, lo que hace es conservar ideas, ¿no? Entonces son imágenes que se han construido, como digo, con el único fin de ser fotografiadas. Después esas imágenes, esas pequeñas construcciones desaparecen y tan solo queda la fotografía. Es curioso porque con el paso del tiempo, o sea, yo me he encontrado con esta duda un poco con el devenir de los años, ¿no? Recuerdo que hace años, pues cuando estaba arrancando la fotografía digital, a nadie se le podía pasar evidentemente por la cabeza si aquello era una ficción o había algún tipo de retoque. Todo el mundo daba por hecho que era una construcción que se había realizado y se había fotografiado. Y ahora es muy común que muchos de los espectadores o de las personas que ven las fotografías, su primera reacción sea la de pensar que son fotografías digitales, pero es inevitable también, ¿no? O sea, la pregunta, digo, con todo lo que tiene de capciosa, la pregunta es, ¿son reales estos objetos? Porque estamos hablando de que Chema siempre está uniendo uno o dos más, o dos objetos que no tienen nada que ver, y en la unión de esos dos objetos, en el contraste, surge un tercer significado o una tercera iluminación. En este caso, que a mí me gustó, repito, son un montón de gotas tiradas al azar, como cuando alguien tira agua sobre un vidrio, pero algunas están engarzadas por un hilo que va a culminar en una aguja, con lo cual habla de un montón de cosas que a mí se me ocurrieron. En ese caso, ¿cómo la hiciste? Bueno, pues como se puede apreciar en la imagen, el único truco, si se puede decir o se puede denominar así, es que simplemente el hilo que atraviesa las gotas estaba humedecido en aceite, porque si introducías un hilo en una gota, el propio hilo chupaba el agua, ¿no? Chupaba las gotas, mientras que al humedecer el hilo en aceite, pues bueno, como todos sabemos, repele, ¿no? Y entonces se podía pasar el hilo a través de las gotas, ¿no? Y al final de ese hilo es donde estaba esta aguja, ¿no? Un poco jugando con esa idea, ¿no? Tal vez que pueden estar presente en estas gotas que en el momento que están iluminadas por la luz parecen poco menos que perlas, ¿no? Es una imagen que de alguna manera las gotas se aprecian que es agua lo que hay en un primer golpe de vista, pero se traslada a otro lugar en el momento que
la percepción en el momento que las ensartas con el hilo y lo acercas, ¿no?, a esa idea un poco casi como de collar o algo parecido. No, yo lo que pensé, el truco que pensé yo era que habías puesto primero el hilo y por encima las gotas, o sea que no estaba realmente engarzado porque me parecía recontra complicado, pero lo que acabas de aclararte con el aceite también tiene su complejidad. Sí, su aquel. ¿Eh? No, como su gracia, su aquel, ¿no? Chema Amados, si te parece, después de la pausa continuamos hablando y ahora sí quiero ir directamente a conversar sobre estos dos libros. De acuerdo, muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar, aquí en Radio Uruguay, conversando con el fotógrafo español Chema Amados. Es un reconocido fotógrafo que vive allí en Madrid, ¿no? ¿Vives en Madrid? Sí. Sí, aquí vivo en Madrid desde hace... ¿no? A través de la fábrica, bueno, vienen estos libros. La fábrica en general edita libros básicamente sobre fotografía, y en este caso en Uruguay, en Montevideo, se pueden adquirir dos libros. Uno es el fotopoemario de Joan Brossa y Chema Amados. Para aquellos que no lo conocen, Joan Brossa fue un poeta catalán que fue muy no sé si polémico, pero muy atractivo, porque era alguien que construía objetos poéticos y a la vez escribía poesía, que todo con un tamiz surrealista. Y Chema, de alguna forma, sin conocerlo aparentemente, hacías el mismo camino. Sí, yo recuerdo cuando tuve ocasión de ver una primera exposición suya, llevaba unos cerca de 3 años trabajando en torno al objeto, y para mí fue toda una revelación y una sorpresa descubrir su trabajo aquí en una exposición retrospectiva que le montó el Museo Reina Sofía. Y entonces, bueno, en aquel momento recuerdo, ¿no?, que me quedé ahí un poco con la duda, ¿no?, de enviarle el trabajo, ponerme en contacto con él. Más bueno, aquello me pareció un poco un ejercicio un tanto absurdo y jamás lo hice. Y luego, pues bueno, por pura casualidad, Brossa, a la hora de realizar unas serigrafías, acudió al taller de un amigo común, y fue allí este amigo, un pintor, Fernando Belver, el que le regaló una publicación que yo había acabado de editar, ¿no? Entonces, bueno, me llamó por teléfono, quedamos para comer, porque le había un poco ocurrido la misma emoción, la misma sensación que había tenido yo tiempo atrás con su trabajo, le ocurrió a él a la hora de ver las fotografías. Entonces, bueno, pues ahí ya nos conocimos, entramos en contacto, y no fue hasta un poco más adelante, ¿no?, pues que surgió la posibilidad, bueno, a él se le ocurrió la idea de que hiciéramos una publicación juntos, y bueno, pues yo accedí absolutamente encantado, por la medida de que, bueno, admiraba mucho su trabajo. Brossa aquí en España es un artista muy respetado, que tenía una trayectoria larguísima, amigo de Tapies, de Miró, y que había tenido siempre un abanico muy amplio, ¿no?, a la hora de trabajar, tanto desde con poemas visuales o los poemas objeto, poesía, teatro, vamos, que tocaba muchos palos, ¿no? En el caso de Joan Brossa, que aquí no es muy conocido, porque escribía también en catalán, su actitud de poeta llevaba que podía ser distinta, es decir, poesía en distintos niveles o en distintos terrenos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo he visto, ahora no me acuerdo, pero vi una serie de intervenciones de él que eran muy interesantes y que tienen alguna afinidad con lo tuyo. Ahora, en tu caso, Chema, ¿vos te planteas hacer poesía con la fotografía? No es un intento de forma consciente, ¿no?, de decir, bueno, voy a hacer fotografías que de alguna manera se puedan entender como poemas, ¿no? Yo creo que bueno, al final hay una
una serie de coincidencias, ¿no? También un poco en la manera de trabajar o en la manera de entender las imágenes que pueden acercar tal vez las fotografías a ese territorio, ¿no? En ese sentido siempre me ha parecido, ¿no?, que la poesía, en definitiva, lo que trata también es de transmitir imágenes con los mínimos elementos posibles y con la mayor intensidad. La poesía lo hace a través de la palabra escrita, ¿no? De la palabra, pero me parece que a lo mejor es que tampoco hay gran diferencia, ¿no?, entre las palabras y los objetos, ¿no? O al menos el uso que yo puedo hacer también un poco de los objetos se acerca también a lo mejor al que el escritor o el poeta puede hacer con las palabras, ¿no? Quiero decir que un poeta, a la hora de usar cualquier término, va a tener en cuenta, ¿no?, qué palabra es la que tiene al lado, cómo suena una al lado de otra, cómo se influyen, cuáles son un poco los ecos que provoca o la reverberación que produce aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, el uso que yo puedo hacer del objeto está como muy cercano, ¿no?, a todo esto. Y luego tenemos también, ¿no?, esa brevedad, tanto en el poema en general, ¿no? Evidentemente hay poemas largos, pero hay una cierta brevedad tanto en las imágenes como en los poemas, ¿no?, que yo creo que bueno, que de alguna manera lo hace que convivan ahí o que estén en territorios como muy próximos, ¿no? En el caso obviamente de Joan Brossa y de Ramón Gómez de la Serna está claro, pero por ejemplo, para los que no ven obviamente estos dos libros, Fotopoemario y Nuevas Greguerías, hay las fotos de Chema Amadós, por ejemplo, hay un maniquí, una cabeza de maniquí que tiene como si tuviera en realidad una peluca, pero no es una peluca, sino que es una serie de hilos, de carretes de hilos. Ah, vale, bien. ¿Ubicás? Entonces, o sea, tiene un montón de carretes de hilo en la cabeza y parece que esa cabeza maniquí se hubiera hecho, digamos, tuviera ruleros. Sí, en realidad serían estas bobinas de hilos. Yo no sé cómo se conocen o cómo se llaman allí, ¿no? En definitiva, lo que estaba un poco, ¿no?, jugando ahí con esa imagen, ¿no?, era la cabeza de un maniquí que lleva toda la cabeza cubierta de bobinas de hilos. Y era un poco, ¿no?, a mí era una imagen que me retrotrae un poco a la infancia, ¿no? Supongo que allí sería parecido, ¿no? Cuando las mujeres se ponían rulos se llama allí también. Rulero se llama acá. Ajá, para rizar un poco el cabello, ¿no? Y que dejaban, pues bueno, toda la cabeza ensortijada, ¿no?, con el cabello enrollado, ¿no?, en aquellos, bueno, pues en esos rulos, que en definitiva, pues bueno, una bobina era exactamente igual, ¿no?, que un rulo, ¿no? Simplemente que y en este caso, Chema, está este maniquí que tiene obviamente la cabeza pelada, pero la tiene llena de ruleros o de bobinas o de carretes de hilo negro. Va junto a un poema que es muy de Joan Brossa, que dice: cerrado por vacaciones es un servicio de la Consejería Popular de Cultura Catalana. O sea, la Consejería Popular de Cultura Catalana está cerrada y va junto a esta foto de Chema Amadós, en la cual este maniquí tiene toda la cabeza llena de ruleros, ¿no? Uh-huh. Con lo cual habla de poca libertad del pelo, por ejemplo, que en realidad el pelo es inexistente del maniquí. O sea, hay un montón de asociaciones que a uno se le van disparando entre uno y otro, pero sobre todo lo que hay, por lo menos en este caso y en otros, hay como una especie de sonrisa interior. Uh-huh. Sí, yo creo que son imágenes, yo no sé si a lo mejor es tan evidente en los poemas de este libro como en otra parte, tal vez a lo mejor de los trabajos de Brossa, ¿no? Pero yo creo que tanto en mis imágenes como en algunos de los trabajos de Brossa siempre hay una cierta ironía, ¿no?, un cierto sentido del humor también, un poco sobrevolando, ¿no?, tanto las imágenes como algunos de los textos, ¿no? Entonces, siempre es algo que me interesa, ¿no?, en la medida de que, bueno, pues el humor, la ironía, ¿no?, siempre supone, ¿no?, una toma de distancia, un poco como alejarte, ¿no?, de la situación en la que estás imbuido y mirar las cosas desde otro punto, mirarlo desde lejos, ¿no?, que siempre da una mayor perspectiva, ¿no? Chema, una pregunta. Cuando vos, haces estas composiciones, estas
estos objetos, lo haces en tu taller, juntás una cosa con otra. En general, ¿te planteas usar objetos cotidianos? Sí, para mí es interesante el trabajar con objetos cotidianos, en la medida de que son, prácticamente todos los que aparecen, son objetos que yo creo que son perfectamente reconocibles para el espectador, ¿no? Si tú, o si yo, trabajo con un objeto con el que yo mismo no sé muy bien cuál es su función, no sé muy bien para qué sirve, es un objeto, digamos, peculiar, extraño, ¿no? En el que cuesta adivinar qué sentido tiene, la lectura de esa imagen se complica muchísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre he venido trabajando pues con los objetos que me rodean, objetos que son para todos nosotros pues absolutamente familiares, cotidianos, ¿no? Y en los que siempre hay un aspecto insospechado, ¿no? A la hora de relacionarse uno con otro, ¿no? Hay un juego también un poco con la idea de percepción, juegos que ponen un poco en solfa la idea de lógica, ¿no? De cómo la lógica muchas veces, si eres demasiado estricto con ella, pues estás bordeando prácticamente el absurdo, ¿no? Entonces, bueno, es algo, ¿no? Que de alguna forma sobrevuela también por todo el trabajo. En tus trabajos hay una intención, digamos, la mirada que uno tiene sobre los objetos cotidianos, por eso era la pregunta si había una predilección por objetos cotidianos, porque por las fotos que yo veo, siempre el espectador reconoce, mirá, agarró esto y agarró esto, ¿no? ¿Hay una intención de desautomatizar la mirada? Sí, yo creo que bueno, de alguna forma lo que se está reivindicando, si se pudiera decir así, ¿no? Es un poco desnudar, no sé si desnudar es la palabra, ¿no? Pero enfrentarnos a las cosas un poco como si las viéramos por primera vez, ¿no? El problema que tenemos en general, o bueno, a veces no sé si estoy generalizando demasiado, pero que uno de los problemas, ¿no? Normalmente es que damos por sabidas las cosas, ¿no? En el momento que echamos un vistazo a nuestro alrededor, vemos todo lo que nos rodea y sabemos qué sentido tiene, sabemos para qué fin se ha hecho, y en ningún momento nos paramos a reflexionar sobre ellos, ¿no? Y yo creo que bueno, pues la gran mayoría, ¿no? de los objetos que nos rodean tienen la posibilidad, ¿no? de entenderse de una manera totalmente diferente, distinta, no por el mero hecho, el mero guiño, ¿no? de darle un sentido, una vuelta, ¿no? Sino también un poco por hacer hincapié o por reivindicar que no podemos estar basándonos, ¿no? en certezas absolutas cuando toda la información que extraemos generalmente de nuestro entorno es información visual, y si hay algo que sea fácil de trastocar, precisamente es ese tipo de información, ¿no? Con el trampantojo, con pequeños engaños, con pequeñas similitudes que acercan unos elementos a otros, y que bueno, pues que es bien sencillo, ¿no? Como digo. De alguna forma, digamos, en esa automatización que da la vida cotidiana, que uno va y viene y ve las cosas sin mirar, vemos sin mirar estas pequeñas uniones, como yo digo, o enlaces entre una cosa y otra inesperadas, hace que lo veamos distinto. Sí, yo creo que a lo que nos invita tal vez un poco es simplemente a prestar un poquito más de atención, ¿no? a todo aquello que nos rodea, y a tomar conciencia de que esa idea que tenemos también hay un poco como entendemos la realidad, que generalmente como de verla como algo plano y algo totalmente entendible y asumido, ¿no? Es muchísimo más rica de lo que nos pueda parecer en un primer golpe de vista, a poco que rasques y a poco que observes con un poco de detalle, ¿no? La gran mayoría de las imágenes tienen una cierta eficacia, ¿no? Y me he despistado. ¿A dónde iba yo a acabar? Me he quedado a medio camino. ¿Qué pasa? Una pregunta antes de terminar este bloque. Dime. ¿Qué pasa si alguien, qué pasa? No, digo, en realidad te ha pasado que alguien mire esas uniones y vea otra cosa. En concreto, aquí en el fotopoemario de Joan Brossa y Chema Amadós hay un poema, un breve, que se llama Tomadura de pelo, de Joan Brossa, ¿no? Dice: la cantautora no canta, solo abre y cierra la boca, procurando seguir lo más fielmente posible la grabación. Y a esto hay una foto de Chema, que es un largo cabello que está puesto de tal forma que es un 8, y es como si fuera una antifaz
de cabello, ¿no? De un largo cabello. Pero cuando yo lo vi, vi otra cosa. Lo que vi es el signo del infinito o de la cinta de Moebius hecha de cabello. Sí, en ese sentido, digamos que la interpretación al menos iría un poco más cercana, ¿no? Con mi propia intención, ¿no? A la hora de elaborar esa imagen, ¿no? El pelo como algo que, bueno, pues que tiene un crecimiento constante, ¿no? Y que incluso después de fallecidos el pelo sigue creciendo, ¿no? Aproveché esos pequeños muestrarios que suele haber aquí en las droguerías, bueno, las droguerías que allí tendrán otro nombre, sí, bueno, estos lugares donde venden tintes y cosas así para el cabello. Entonces había siempre unos pequeños muestrarios con pequeños mechones de cabello, y simplemente con el hecho de reunir dos, lo que hacías era acercarlo, convertirlo en el símbolo del infinito, ¿no? Ah, mirá, entonces lo vi bien. No, en el prólogo acá en el estudio decía que era un antifaz. Y con eso logras que el cabello, en este caso, no tenga fin, no se vea dónde comienza y dónde termina el cabello. Después de la pausa, Chema, yo te quiero preguntar si siempre tenés éxito con estas imágenes al construirlas, o no es siempre así. De esto, después de la pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Chema Mados. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, esta es la última parte, la última parte de la conversación con el fotógrafo Chema Mados, autor de este fotopoemario entre Joan Brossa y Chema Mados. Joan Brossa escribe poesía, digamos, de tinte, no sé si surrealista, y Chema Mados hace su trabajo de siempre, que es unir objetos que son distintos, pero que generan un efecto especial. En el caso hay otro libro de la fábrica, se llama Nuevas Greguerías, reúne greguerías inéditas de Ramón Gómez de la Serna y fotos inéditas de Chema Mados. Quiero decirles que en las tapas de los dos libros, en el de Joan Brossa y Mados, vemos un ajedrez, vemos los peones de un ajedrez, pero puestos como están los palitos en el bowling, y junto a esos peones vemos una pequeña bola de bowling, ¿no? Entonces cambia la idea de lo que son estos peones que están esperando junto a la bola. Y en el otro, en el de Ramón Gómez de la Serna, está una pipa, como la de Magritte, una pipa, pero en vez de humo sale algo que es como si fuera una rama. ¿Qué es lo que sale del humo? Es una raíz de madera, un trozo de raíz de madera, sí, que evoca un poco, digamos, una especie de columna de humo. Y cuando unís estas cosas, por ejemplo, esta que me pareció notable también, es unos lentes, unas gafas, unos anteojos, que en general tienen una cadenita, a veces para que no se salga, ¿no? Bueno, Chema lo que hace es poner esos lentes, pero con una cadena enorme de estas de bicicleta o más grande, con lo cual, a mí, por ejemplo, me saltó la idea de que los prejuicios a veces están encadenados a los lentes, a los anteojos, y no podemos ver la realidad. ¿Siempre tenés éxito al unir esas cosas o no? No. Digamos que no sabría decirte un porcentaje, pero bueno, es evidentemente parte del trabajo también lleva consigo, ¿no? El fallo, ¿no? Una idea en la que tal vez, pues depositas más esperanzas, y que luego a la hora de realizarla, pues bueno, ves que aquello hay algo que no termina de funcionar o que falla, ¿no? O sea, no sé, yo me imagino que de cada 10 imágenes que pueda intentar montar, pues igual hay 3 que no funcionan, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? También, y lo tienes que asumir. Hay en otras ocasiones que también es una cuestión de tiempo, ¿no? Para reparar en dónde estaba el fallo, qué es lo que hacía que aquella imagen no funcionara, ¿no? Y aunque no te quedes dándole vueltas de una forma constante a ver qué es lo que sucede allí, en algunas ocasiones, y como digo, con el caso del tiempo, llegas a una conclusión, ¿no? Vuelves a retomar la imagen y a lo mejor es simplemente un pequeño giro,
una manera de acercarte al objeto diferente, distinta, y hace que aquello de alguna manera respire con mayor naturalidad, ¿no? Ahí yo supongo que también serán decisiones bastante críticas, obviamente en la cercanía o desde dónde se toma el punto de vista del objeto. Por ejemplo, ahora voy a describirles otra foto, que es una lástima de estar por radio y no poder mostrarla, en el que hay un cuello de camisa, o sea, un cuello de camisa pero sin la camisa, sobre una mesa, sobre un fondo blanco, y esa camisa tiene una corbata, pero la corbata que vemos es una pinza de estas que se usa para sacar clavos en los tablas, en los encofrados, y bueno, esa pinza, si bien es negra y el cuello de camisa es blanco, entonces puede parecer una linda corbata, también te da la idea de que las corbatas a veces pueden apretarte como una pinza, ¿no? Sí, creo que es una de las sensaciones más comunes a la hora de llevar corbata, ¿no? Sí, y ahí está el tema de la formalidad, ahí, ¿no? Uno con el cuello apresado. Todo esto me imagino yo que lo tenés en tu taller, o sea, debe haber muchísimas cosas en tu taller. Sí, la verdad es que, bueno, lo has definido perfectamente. Es un taller más que un estudio fotográfico, ¿no? Es un lugar donde se van amontonando también, pues bueno, todo tipo de objetos. Se conservan algunos también de los que han aparecido pues, en algunas de las fotografías. Y otras veces, ¿no? Pues que a lo mejor, pues, a la hora de construir las imágenes, es una simple reunión de elementos distintos. Se vuelven a conservar esos objetos, no como una pieza ya fotografiada, sino simplemente como para en un momento dado poder volver a echar en mano de ellos, ¿no? Como material de trabajo, sin más. Pero no todos duran, porque vos en otra entrevista que yo leí decías que no te definías un poco como escultor porque de alguna forma esos objetos estaban solo para hacer fotografías en imágenes. Después, sí, incluso no tenían tanta relevancia como objetos. Sí, es un poco lo que intentaba comentar al principio de la entrevista, ¿no? O sea, lo único que me interesa, ¿no? Es un poco la imagen en el soporte fotográfico, ¿no? Porque es un territorio diferente, es un territorio distinto, ¿no? Que el del objeto en sí, con esa fisicidad que tiene el propio objeto. El propio objeto, evidentemente, te permite verlo desde ángulos diferentes, distintos, mientras que en el momento que lo fotografías estás condicionando muchísimo esa mirada, estás iluminando, estás metiendo un encuadre como muy concreto. Mis fotografías son en blanco y negro, lo que también las lleva a un territorio que marca también una cierta distancia, ¿no? Con la idea de realidad, ¿no? Puedes jugar también con los formatos, ¿no? Pequeños objetos que a lo mejor son muy pequeños, poder sobredimensionarlos a la hora de hacer la copia. Bueno, hay una serie de juegos que permiten, ¿no? Jugar también un poco con condicionar la mirada del espectador, ¿no? Obviamente uno le gustaría analizar o comentarte un par de fotos de aquí de las nuevas greguerías de Ramón Gómez de la Serna que realmente acompañan y se acompañan estas fotos. Pero hay una en particular que es un frasquito de cristal, pero que al lado tiene un cuadrado también de cristal y al lado otra cosa más chica y eso se está derritiendo. Entonces da la idea de que tanto el frasco como lo que está en el medio como el otro son todos se van a derretir. Y ahí lo que digamos llama la atención es que un cubito de hielo tenga digamos la boca de un frasco, ¿no? De un frasquito. ¿Cómo fue hecho? No, bueno, pues es tal y lo que aparece en la imagen, ¿no? El primer objeto que aparece es un tintero real, un frasquito de estos que contenían tinta para rellenar las plumas, pero evidentemente vacío. Y a su lado lo que tiene es un cubito de hielo que es claro, es un cubo, es cuadrado, digamos, ¿no? Y luego hay el trocito de un cubo de hielo pero ya a medio deshacer, ¿no? Entonces digamos que visualmente conforman como una especie de fases. Todo ello está rodeado en un charco, digamos, ¿no? Como que están deshaciéndose todos y cada uno de estos elementos, ¿no? Y son como la especie de fases visuales del deshielo, ¿no? O sea, ves como las tres fases distintas de cómo un tintero de cristal de alguna manera es muy cercano por tamaño, por forma, al cubito de hielo. La única diferencia es simplemente
Que no se puede derretir. Sí, eso es. No, esto tenía que ver porque, digo, aquí hay una, más allá de que a mí me llamó la atención y pensé, esto no tendrá un recurso digital para convertir un tintero, digamos, en un frasquito, en un cubito. Hay una lógica muy férrea, muy fuerte, que lleva a pensar eso, que están las tres cosas vinculadas porque hasta parece lógico, un cubito de hielo se va disolviendo y un frasco que fue un cubito de hielo también se iría disolviendo en el proceso. Vos, ¿cómo fue la asociación en este caso? ¿Viste un tintero y pensaste esto puede ser un cubito de hielo? El cubito de hielo es un elemento que ha aparecido, bueno, no con cierta existencia. Hay unas cuantas imágenes, ¿no? Mías que giran en torno a los cubitos de hielo. Hay otra imagen en la que es un cubito de hielo que aparece envuelto con una, o sea, lo único que tiene alrededor es una cuerdecita con una lazada arriba, ¿no? Es una especie de paquete, de paquete de regalo que se está derritiendo también, ¿no? Entonces, de alguna manera es una especie de ofrecimiento, ¿no? Algo que un presente que regalas para cualquier otra, o para otra persona, pues, que es el punto ese que da la lazada. Es un obsequio que se va a desintegrar. El hielo, y claro, pero al final lo único que te va a quedar ahí, digamos, es la lazada, ¿no? Es lo único que hay durable. Chema, para culminar esta entrevista, tenía que ver con el tema de la lógica esa poderosa que hay entre un objeto y el otro, en la unión del objeto, es que a ti en realidad o pareciera que no te interesa tanto la libre asociación surrealista como la predicaba Lautréamont, un poeta francés, que nacido acá en Uruguay, que una célebre frase, un célebre verso dijo que la belleza es el encuentro fortuito en la mesa de disección entre un paraguas y una máquina de coser, algo que fue muy estimado después por los surrealistas. En tu caso, no es un encuentro, digamos, en una mesa de disección entre un paraguas y una máquina de coser, porque hay una lógica muy fuerte. Sí, es algo que en algunas ocasiones no hay, muchas veces que a la hora de hablar de las fotografías la gente asocia de una manera como muy inmediata el trabajo con el surrealismo, y esa era una de las razones que en alguna ocasión he llegado a dar.